Tal, tal con todos, buenos días. Estamos en un nuevo episodio de La Nueva Generación Verde, este podcast donde nos comunicamos e informamos sobre todos los temas ambientales que han estado sucediendo en la coyuntura nacional. El último, las últimas semanas estuvimos hablando del octavo Congreso Nacional de Juventud por el Cambio que se realizó con bastante ánimos, con bastante esfuerzo, con bastantes buenos resultados y con una gran concientización que se pudo lograr. Ahora vamos a seguir avanzando y con el tema de la coyuntura nacional, estamos ya el primer podcast pasado las fiestas patrias, que fueron el día lunes, el 28 de julio, pero el 28 de julio no solo se celebra fiestas patrias, al menos para nosotros en Juventud por el Cambio, donde también se celebra la fundación de nuestra asociación. Ya cumple 19 años Juventud por el Cambio, desde que fue fundada en el año 2006 y con varios directores se pudo el hacer una pequeña celebración, así un poco más privada entre nosotros para conmemorar este bonito día, este bonito acontecimiento que fue subido a nuestras redes sociales por igual, así como anteriores, así como anteriores celebraciones, donde se hace un pequeño happy birthday, como dirían, un pequeño feliz cumpleaños. Es simbólico más que nada para representar que como todos nosotros, como cada persona, la asociación sigue creciendo, sigue avanzando. Ya son 19 años. Realmente es bastante alentador, es bastante bonito el poder haber compartido yo mismo varias de estas celebraciones, varias de estos aniversarios con varios de los jóvenes que también estuvieron presentes igualmente. Miembros de la directiva. En ocasiones se realizaban Zooms con varios de los miembros en épocas de pandemia o reuniones presenciales, tanto con miembros fundadores como con miembros actuales de Juventud por el Cambio, nuevos directivos como anteriores, siempre se juntaban en estos días y celebraciones tan especiales. Que ahorita vamos a ver un pequeño collage que se realizó con varias de las fotos. Aquí está. Está el 10º aniversario. Y por ejemplo, ahí está Norman Lapamesa, que también fue expresidente de Juventud por el Cambio. También está Wendy, que hasta la fecha siempre sigue comunicando activamente en las redes igual, con la asociación y demás para poder Grace, que también varias veces se une en las celebraciones de Juventud por el Cambio, así como siempre está apoyando desde las redes y demás, siempre está bastante activo con la asociación. Siempre nos comenta cómo Juventud por el Cambio la ayudó en este camino que ella está tomando más artístico, más eh, extrovertido, por así llamarlo. Le ayudó a poder saber expresarse cada vez que tuviera que dar uso de su propia palabra. Están siguientes celebraciones, otras celebraciones, siempre con un pequeño pastel en conmemoración, ¿no? Es una celebración bastante simbólica, bastante bonita entre directivos que se realiza. Está también, ese es- sí, ahí está también Norman Lapamesa, también está José Mieses, que es mi propio hermano, que también perteneció a esta asociación hace ya un par de años. Igual por redes sigue bastante activo. En la parte de producción, incluso para este podcast, me ha apoyado varias veces para poder realizarlo. Aquí están más miembros de Juventud con el Cambio reunidos para estas celebraciones. La past president Andrea Isidro, una miembro del directorio Alison Prudencio, que también están ahí celebrando. Y aquí estamos con la secretaria Zulema López, celebrando de los 17 años. Esto fue en mi primer periodo como presidente, ya una conmemoración. Esta fue virtual, bueno, mixto, fue presencial y mixto porque también hubo una reunión Meet para poder celebrarlo en conjunto. Está una reunión un poco más presencial, igual mixta porque se hizo una
un pequeño meet con varios de los miembros, incluso varios actuales directivos estuvieron ahí presentes. Ahí está también Grace, que como ex miembro de Juventud por el Cambio también fue a apoyar y a conmemorar este nuevo año de la asociación. Sí, ahí está, justo también menciona, está Yoriko, que también fue presidente de la Asociación Juventud por el Cambio. Cada uno realizó sus propias gestiones, sus propias actividades, su propia visión para poder empoderar, para poder dar un apoyo, herramientas a los jóvenes en lo que ellos podían cooperar. ¿A qué nos referimos? En su conocimiento, en su experiencia, varios de ellos tenían experiencias en el tema de emprendimientos, en el tema de comercio y demás, e importaciones, así que a veces en esos años Juventud por el Cambio también se centraba en esos rubros, por así llamarlo, de poder dar herramientas, capacitaciones a los jóvenes para que puedan desarrollarse con respecto a este camino en su vida. Asimismo, también varios de ellos eran estudiantes de derecho, que con su conocimiento en mismas políticas, porque en varias facultades de derecho, creo que varios sabrán que usualmente es más política que estudio. Los de derecho siempre ven un camino político. En las mismas universidades hay centros de diferentes partidos y demás, donde ya los jóvenes van desarrollando su propio camino político ya desde la universidad, desde apenas ingresados, que se forman sus propios grupos de ahí, que comparten una misma visión política, una misma visión por los ideales políticos de cierto partido, y ahí se van dividiendo, pero a la vez juntándose entre ellos para poder formar un mejor camino a un futuro y realizar diversas actividades en favor de todos los jóvenes, de todos los estudiantes en su caso, para ellos. Es una visión que Juventud por el Cambio también comparte porque al final lo que nosotros buscamos es reunir la mayor cantidad de jóvenes para así poder beneficiar a otra mayor cantidad de jóvenes. O sea que los jóvenes reunidos puedan exponenciar todo su apoyo a todos los jóvenes del Perú a nivel nacional. O sea, como le digo, la Paz President también fue la presidenta de la comisión organizadora en este octavo congreso y demás, que estuvo a cargo también de varias de las gestiones. Actualmente es la secretaria en la última elección del directorio del 2025 al 2027. André Isidro es la secretaria general de Juventud por el Cambio. Y último, aquí está los directivos reunidos para esta pequeña conmemoración, otra vez con el, el pequeño pastel simbólico para poder expresar cómo Juventud por el Cambio al final es uno más de nosotros, es una persona jurídica, pero es uno más de nosotros, es una asociación que junto a cualquiera de los miembros ha notado cómo ha ido creciendo con ellos, cómo ha ido madurando, cómo ha ido realizando sus propias actividades, demás, y se siente como uno más del grupo, como esa persona por la que todos nosotros nos reunimos, por la que todos nosotros podemos conocernos en varios de los casos, el poder dialogar y el poder exponenciar, el poder apoyarnos entre nosotros y en apoyo de todos los jóvenes. También los miembros actuales de la directiva, André Isidro, secretario general, el directivo Víctor Vázquez, el presidente Moisés Mieses López, la otra directiva que es, la tesorera, disculpa, la tesorera de la asociación, Ariadna Osorio, y otra miembro de la directiva, Mireya Tai. Todos bastante activos, jóvenes bastante entregados y devotos al tema de apoyar a demás jóvenes. El empezar en este camino, el poder brindar su propia cuota, su propio apoyo a este tipo de eventos, este tipo de actividades, capacitaciones, poder dar su tiempo, el poder ver por alguien más, el poder compartir sus conocimientos incluso, bastante importante. Está los 19 años ya de Juventud por el Cambio, este 28 de julio, fue una eh, celebración un poco más privada entre los directivos y donde estaremos ya
viendo demás casos. Ahora, para no desviarnos del tema principal y siguiendo con la temática del 28 de julio, creo que varios estuvimos viendo quizá con nuestra familia, quizás con varios miembros cercanos, este bonito desfile que hubo en esos días, en esos feriados, este feriado bastante largo que se realizó. Varios pudimos ver todas las marchas de las Fuerzas Armadas, militares. Y si no me equivoco, bueno, no pude ver el completo, pero creo que vi por ahí que la patrulla canina sí no pudo participar este año. Hay un sector mismo del activismo que se enfoca en el cuidado de los animales y la protección de los derechos de estos. Creo que estaban un poco tristes de no poder ver que se dé este pequeño reconocimiento a estas mascotas, estos perritos, que dan también su colaboración para los temas policiales y volviendo al marco del 28 de julio, estaba hablando un poco del desfile, creo que varios escuchamos, tal vez de fondo, tal vez no con mucha atención, no con la atención que tal vez se tuvo que dar el mensaje de la nación, principalmente porque no fue tan contundente, tan desarrollado y se enfocó en más ser extenso. Y si no me equivoco, fueron 4 horas con 13 minutos que duró este mensaje, dado por por la presidenta Dina Boluarte, y varios creo que no pudieron escucharlo a detalle completamente. Si lo hubieran escuchado por completo o si la presidenta hubiera enfocado más en la duración, más que en la duración, ser contundente, pero también transmitir todo lo que se podría transmitir, se hubiera podido dar un poco más de atención. Aquí mismo lo tengo. Aquí está el mensaje. Aquí podemos ver abajo 4 horas 34 minutos. Y aproximadamente el mensaje de la nación fue de 4 horas con 17 minutos. Y está en este minuto exacto que estoy mostrando aquí en pantalla, principalmente porque aquí es donde habla del tema del cambio climático. Climático y sostenibilidad Aquí ambiental. terminando su Nuestro primer, gobierno ha el aprobado los tema anterior, empieza a principales hablar sobre el instrumentos cambio climático. orientados para lograr el aprovechamiento sostenible de nuestro patrimonio natural, tales como la Estrategia Nacional de Cambio Climático al 2050 y la Estrategia Nacional de Diversidad. No vamos a reproducirlo esta vez completo porque creo que varios ya pudieron escucharlo, o si no, ahí pueden ver que está en más o menos en las 3 horas con 56 minutos, donde inicia su mensaje de una hoja sobre el cambio climático. En este discurso que constó sí, de 97 hojas, si no me equivoco, eh, una hoja fue sobre el cambio climático. Sí, exactamente, es un análisis. Ahora vamos a hacer un pequeño resumen de lo que se dijo, pero más de quizás lo que faltó decir. Se entiende que el cambio climático es un tema bastante extenso, a veces complicado de explicar para personas que no tengan un conocimiento previo, pero considero que el tiempo que quizás se le dio al cambio climático dentro de todo, porque buscando cuántas veces se mencionó este tema, encontré que se mencionó 6 veces a lo largo de 4 horas y 5 de las veces fue con los temas con este mismo bloque del cambio climático. Volviendo, a ver, vamos a hablar de lo que sí se mencionó y es positivo. Tal vez no la manera en la que lo dijo,
Creo que ella estaba buscando más dar un crédito hacia ella que hacia su gobierno, porque decir mi gobierno es un poco egoísta, por así llamarlo, e idólatra al final. Pero también hay que tomar en cuenta los esfuerzos de demás instituciones, demás personas que estuvieron en este cambio activo, no solo del gobierno, sino también de las comunidades que estuvieron para el apoyo, que prestaron su tiempo, que prestaron la disponibilidad para poder generar todo lo que mencionó la presidenta durante su discurso. Estas son políticas que vienen del Ministerio del Ambiente, que tienen incluso comisiones en el Congreso de la República para que las políticas que se imitan puedan ser realizadas correctamente, como la Comisión Especial del Cambio Climático, que su nombre es la Comisión Especial de Seguimiento, Formulación de leyes sobre el cambio climático. ¿Por qué? Porque quien realmente emite estas leyes, posiciones como la ley marco sobre el cambio climático y demás, es el Ministerio del Ambiente. Y esta comisión se encarga de poder dar un seguimiento a este desarrollo para que se cumplan correctamente. Así que hablando de lo que sí se mencionó, y vamos a hablar sobre la implementación de filotoldos y cobertizos para enfrentar las heladas y proteger a las familias rurales. Esto fue bastante positivo. Se mencionó brevemente ahí el cambio climático al respecto, sobre la parte final, porque se está hablando un poco más sobre los friajes y las heladas, mencionando de que se van a aplicar estos filotoldos para que puedan estar cubiertas estas familias con respecto. Bastante bueno que se esté considerando y se esté viendo que el cambio climático, sus consecuencias afectan a todos, afectan a varias personas en las zonas rurales, pero aquí quizás tal vez faltó mencionar con respecto a cómo también afecta en el tema económico para estas familias de zonas rurales, cómo les afecta no solo los friajes que matan varios de sus cultivos, sino también las sequías que existen. Rafael, este clima, estos nuevos bioclimas que se van desarrollando matan ecosistemas enteros que no están acostumbrados a quizás elevar su temperatura a estos niveles. Esta elevación de temperaturas también hace que haya una disminución en las nubes se desplazan directamente o hay épocas de lluvia muy contadas, lo que genera sequía, lo que mata aún más cultivos, que es por lo principal que ellos podrían estar quizás produciendo, tanto para ellos mismos como tal vez para una parte de su economía. No todo es sobre el tema de turismo, el poder desarrollar, sino que se puede desarrollar una sostenibilidad con las personas en zonas rurales, en zonas que puedan ser afectadas por el cambio climático, que, como vimos en el octavo Congreso, es cada una de las regiones que se ve afectada por esta crisis. Pero es algo bueno que se esté viendo, incluso de un tema un poco más apartado, como los filotoldos y cobertizos, para enfrentar estas heladas, porque se está viendo, se está admitiendo de que son provocadas en varios de los casos por el cambio climático. En cuanto al punto específico, el punto de los filotoldos estuvo en la hoja 44, la puse ahí bien, leyendo el discurso, y en la hoja 65 recién está el subtema específico sobre el cambio climático y sostenibilidad. Sí, se están planteando estrategias nacionales del cambio climático y biodiversidad, la creación y fortalecimiento de áreas naturales protegidas, transferencias condicionadas y créditos para bionegocios. Esto es algo que estuvimos mencionando varias veces a lo largo de estas semanas, los bionegocios. Estamos hablando del mercado de carbono, bastante importante que se pueda desarrollar en el país, que se pueda dar este impulso, que se pueda eh, dar mayores recompensas quizás a los que ya van desarrollándole para que
esto se genera una mayor diversificación, que más se puedan unir a este cambio, que más puedan ser parte de este mercado de carbono tan importante, tan flexible y que ha tenido tan buenos resultados, realmente. Resultados en lo que respecta a la parte de que se unan más en negocios, que se vea una economía detrás que pueda hacer que esto sea sostenible por sí solo y que no solo la gente lo vea como que el gobierno tiene que realizarlo, tiene que darle el financiamiento, porque al final ahí están los impuestos de todos los peruanos. Al ser un tema de biodiversidad, al ser un tema de sostenibilidad, también se tendría que ver que pueda sostenerse por sí solo porque va a tener que durar para siempre. Y con el tema de los impuestos y demás, siempre puede ocurrir los recortes presupuestales que no está en manos de los que tendrían que estar realizando estas acciones para mitigar el avance del cambio climático, sino en manos de personas quienes ven los cálculos, quienes ven los términos contables al respecto. Pero es bastante importante que se esté hablando sobre los mercados de carbono ya incluso dentro del mensaje de la nación. Sin embargo, sí mencionar que en la parte de aplicación real, a veces ocurren estas demoras que creo que cualquier persona que trabaja con el Estado como proveedor a veces sabe que son pagadores tardíos, más que nada por toda la burocracia que hay detrás. Para veces el tema del pago lo realizan mucho después, lo realizan de manera tardía o por cuotas que al final a veces afecta en el mismo desarrollo, en la misma sostenibilidad. Así que ese tema quizás también se tendría que ver el que en la aplicación real se pueda eh, poner de manera más eficiente todo al respecto. Como mencioné, la restauración de bosques amazónicos y zonas afectadas por minería e incendios. Mencionó una cantidad de 10.000 hectáreas, si no me equivoco, de restauración, de plantamiento, para el poder sostener varias especies de plantas y demás, y por todo el daño que se causó por la pérdida del el incendio amazónico. Ahí quizás se tendría que ver cuántas hectáreas se perdieron. Realmente cubre, son 30 millones de hectáreas afectadas en Brasil, en Perú igual hay un gran porcentaje, así que a veces es un poco insuficiente y no se está viendo o comparando con las cifras reales que hay sobre cuánto fue afectado la Amazonía. El mencionar las cifras solas es un intento de hacer que luzca como un gran cambio, pero en comparación, claro, con lo que fue afectado, parece un poco minúsculo. Igual, como se puede decir, cada aporte es bueno, pero desde el gobierno yo creo que se podría hacer una mayor gestión para que haya una mayor recuperación del Amazonas, de nuestra Amazonía que fue afectada. Aquí anoté algunos puntos que faltó decir en el mensaje realmente sobre el tema de sostenibilidad ambiental, en lo que es la transición energética y energías renovables. Ok. Esos fueron los temas tocados. Ahora, viendo puntos más específicos acerca de el mensaje presidencial sobre la ecología y cambio climático, se ve el compromiso del Estado con la sostenibilidad, se reafirma el compromiso del Perú con la lucha contra el cambio climático y la protección del medio ambiente como política de Estado. Esto se va desarrollando a lo largo de los años, pudimos ver un mayor
una buena gestión acerca del Ministerio del Ambiente, poniendo a los profesionales que se encarguen de esos temas. También están hablando del cumplimiento de acuerdos internacionales, la ratificación del Acuerdo de París y otros tratados ambientales. El Perú mantiene su meta de reducir los efectos de gases invernadero en un 40% hacia el 2050. No olvidemos que el Acuerdo de París fue un acuerdo hecho por las mismas Naciones Unidas, la ONU, que su objetivo era que cada país, ya, para que la ONU en esta ocasión, en este tratado, a diferencia anterior, no impusiera un propio porcentaje calculado según cada país, ¿verdad? Según cada país, sus propias emisiones con respecto a su industria, sus viajes, turismo, etc. Se hacía un cálculo cada país, las mismas Naciones Unidas, e imponía que en cierto porcentaje tenía que reducir sus emisiones de gases invernadero. Esta reducción de gases invernadero no es que realmente signifique que tengan que detener cierto sector de la industria, que tengan que cerrar algunas empresas que emiten muchos gases de efecto invernadero, porque eso afectaría su economía. Se ve siempre que sigan las ISO, o sea, estas regulaciones para el medio ambiente, que son las ISO, que no solo hay de seguridad, también hay de seguridad ambiental. Sigan toda esa normativa para poder reducir la emisión de gases de efecto invernadero al mínimo posible. Sino también, como otra vez menciono, los mercados de carbono. En los mercados de carbono, la emisión de efectos de invernadero compras una reducción de estos gases de efecto invernadero. ¿Por qué? Porque cada empresa, por ejemplo, como varias veces menciono, hay un parque, hay una reserva nacional en el Perú que tiene su propio ecosistema que se encarga de reducir esta emisión de gases de efecto invernadero. Eso puede ser medido. ¿Por qué? Porque ponen cuánto de las algas, cuánto de los árboles y demás, en cuánto se reduce esta huella. Eso es medible. La misma ONU da las propias herramientas y las propias mediciones para que puedas medirlo. Y una vez medido, tú vendes esa reducción en el mercado de carbono. Hay un mercado obligatorio que es de los países. Vendes esa reducción de emisiones y cada país lo va comprando para así, por así llamarlo, reducir su propia huella. O sea, sí, tal vez sigan contaminando del mismo modo, pero financian a quienes están reduciendo esta huella. Así que van nivelando un poco su reducción de gases de efecto invernadero, o al menos esa es la idea, ese es el objetivo de este mercado. Porque si no, tendrían que estar deteniendo varias de estas actividades, varias empresas de su país que estén emitiendo estos gases de efecto invernadero, y la idea no es el detener la economía, sino que ocurra una sostenibilidad de que estas empresas sigan las normativas vigentes con respecto a la emisión, lo cual es imposible que sean cero estas emisiones, lamentablemente, pero que puedan financiar a estas otras empresas, a este mercado de carbono, para que su propia huella sea reducida. Lo compran y lo aplican en su mismo país, y así se va reduciendo y van cumpliendo su cuota. En este acuerdo de París se dejó de hacer una investigación, un resultado por cada uno de cuánto tenía que bajar su emisión de gases de efecto invernadero, y se dijo a cada país que ellos mismos dijeran cuánto les era posible reducir su propia huella. El Perú, como vemos, se comprometió a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en un 40%. Y en este discurso se ratificó esta propuesta, este compromiso. Así como cada país va haciendo su propia investigación de cuánto puede reducir su propia emisión, lo manda a las Naciones Unidas, y las Naciones Unidas va a tener que hacer el seguimiento para la siguiente firma de acuerdos, para la siguiente reunión sobre el cambio climático. También la promoción de energías renovables, el impulso a proyectos de energía solar, eólica,
e hidráulica como alternativa sostenible al uso de combustibles fósiles. Sí, no olvidemos que el uso de combustibles fósiles es bastante inadecuado, es bastante dañino a lo largo de la vida de cada vehículo, cada motor, cada vehículo motorizado que utilice esta combustión, que al final es una combustión. Lo primero que la combustión implica el quemar el oxígeno alrededor y emitir el CO2, este gas tan ligado prácticamente que al cambio climático, a la emisión de gases de efecto invernadero, que provoca el daño tanto en las nubes y el momento de las lluvias, puede afectar a la misma siembra. Se vio una promoción de estas energías renovables. Estamos hablando de energía solar, eólica e hidroeléctrica. Con respecto a la hidroeléctrica, no olvidemos el, todas estas plantas energéticas que hay en el río Rímac para Lima. Hay bastantes y a veces un poco criticado que el río Rímac sea tan utilizado para estas hidroeléctricas porque al final se pierde su propia fuerza, el río Rímac va perdiendo porque al final estas plantas lo que toman es el impulso del mismo cauce del río Rímac para poder generar su propia electricidad y esta sea distribuida a través de Lima. Así que ojalá se proponga una mayor diversificación en qué ríos se van a estar utilizando para estas plantas hidroeléctricas. La protección de la Amazonía y áreas naturales. Se destacan acciones para conservar la biodiversidad de la selva peruana y evitar la deforestación ilegal para promover la reforestación. Esto es bastante importante, la deforestación, no olvidemos cuánto ha afectado a estos árboles y van purificando su propio ambiente, van haciendo esta fotosíntesis para poder liberar más oxígeno al ambiente. No olvidemos que la mayoría del aire que respiramos es nitrógeno, pero no podemos respirar nitrógeno solo. Es una combinación de varios gases y entre ellos lo que más destacan es el nitrógeno y el oxígeno. No podríamos respirar el nitrógeno solo porque estaríamos prácticamente en el espacio. El oxígeno es lo que tanto aporta a que el aire que nosotros respiramos sea apto para el humano, sea apto para la vida. Digo humano como si fuéramos la única especie dependiente del oxígeno, pero es sobre la vida. Somos la única especie que está afectando tanto que se reduzca el oxígeno en el planeta, eso sí. La deforestación, como sabemos, es un mal bastante común, bastante normalizado en varias regiones del país, debido a que existe una gran cantidad de Amazonía, árboles a la vista para varias de esas regiones, pero no se dan cuenta la afectación que tiene a la larga, cómo van deforestando, talando varias hectáreas, miles de hectáreas de su bosque. Esto no es una actividad sostenible. ¿Cuántos años se demora un solo árbol en crecer? ¿Y cuántos árboles se talan día a día? No es algo sostenible. Cada ecosistema tiene su propio ciclo de vida que tiene que ser respetado, tiene que ser usado de manera sabia, de manera controlada, especialmente de manera que no afecte a todas las especies alrededor. También se habló de una transición hacia una economía verde. Se fomentó la economía circular, producción limpia y programas de reconvención productiva en sectores contaminantes. Ahí es un poco más de lo que estoy mencionando de las ISO, esta normativa vigente, que se encarga de que las empresas, la industria en general, no tenga que emitir tantos gases de efecto invernadero, que no tenga que ser tan dañino con respecto a su ecosistema alrededor.
Ahora, educación y conciencia ambiental. Se menciona la importancia de la educación ambiental en escuelas y comunidades para formar una ciudadanía responsable con el planeta. Esto es bastante importante, la concientización. Varias de las generaciones han pasado, varias generaciones no le han tomado la importancia debida al cambio climático, tal vez no por su responsabilidad, debemos decir, debemos mencionar, no podemos echarle la culpa siempre a anteriores generaciones que ya no están, sino porque no tenían un modo de saberlo. Eso también es un gran problema, la desinformación, la falta de concientización, así como la falta de fuentes legítimas donde puedan desarrollar un propio pensamiento crítico y un propio pensamiento consciente. La concientización desde escuelas, universidades, desde una edad temprana, ayudará bastante. Varios han trabajado, varios han alzado su voz para que se realice una concientización a nivel nacional, internacional, en varios países, redes ecológicas enteras se desarrollan solo con el objetivo de poder concientizar, que la gente pueda saber que este es un problema serio, un problema real, que no puede ser sin más ignorada, no puede ser sin más ignorado, no puede ser ya algo que veas hacia un costado y digas, mis hijos verán ese tema, mis nietos, mis nietos. Ya no, anteriores generaciones era un mensaje bastante escuchado, lamentablemente, de que para cuando todo, incluso en escuelas, me recuerdo, yo estaba bastante joven, habré tenido unos 6 5 años, donde hablaban en las noticias sobre estos temas. Yo estaba en un patio, escuchando un poco de las noticias, en el recreo, demás, porque era lo único que había en la televisión, en el kiosco. Tal vez lo hubiera cambiado si hubiera tenido el control, pero era algo que ponían los mismos dueños, ¿no? Las noticias, demás. Para ellos escuchar, a los niños realmente no están muy interesados. Hablaban sobre el tema del cambio climático, bastantes temas de radiación, cómo afecta la piel y demás. Y una parte específica que siempre recuerdo era que hablaban sobre cómo afectaba la piel y cómo veríamos consecuencias al respecto de las lluvias solares y demás en los próximos 100 años. ¿Ok? Y un comentario bastante recordado por mí fue uno de los mayores, o sea, estaba en secundaria el otro estudiante, yo estaba en primaria. Uno de los comentarios dijo, ya para ese tiempo estaremos muertos, ¿qué me va a importar? Y él era relativamente joven. Ahorita mismo tendrá, imagino, 35 años, 34 años. Una persona bastante joven igual, pero que en ese tiempo no pudo ver una manera de ser concientizado porque los mensajes eran, esto pasará en 100 años, las consecuencias lo veremos en 100 años. Decían mis nietos, mis bisnietos. Y en clases posteriores de economía y demás, hablaban sobre temas que podrían pasar en 100 años y se veía tan lejano, pero la verdad, como está la situación hoy en día, el planeta en general, creo que va a ser bastante acelerado todos los estudios que pudieron haberse hecho, todas las estimaciones, creo que se van a acelerar mucho más de lo que estaban previstos. Incluso actualmente, que se está previendo hasta el 2050, varias de las estimaciones de en qué momento ya no hay una marcha atrás, ya no hay una manera de poder mitigar, de poder dar un de poder detener el cambio climático o siquiera tener la oportunidad de mitigarlo. Ya estamos hablando del año 2050, estamos del año 2025, recordar, 25 años, ya no son 100 años, ya no se oye tan lejano realmente y podrían ser mucho menos años si es que se sigue sin tomar conciencia. ¿Qué? Porque los países van creciendo, la población se va extendiendo exponencialmente, la economía va cambiando, va
yendo más hacia una parte de industrialización, en donde la industrialización muchas veces no respeta el tema de sostenibilidad, el tema de las ISOs, el cambio climático y cómo afectan a su propio ecosistema. Así que es un tema que se tiene que ver bastante. La concientización es algo que desde Juventud por el Cambio apoyamos bastante con los temas activistas, que se vea que los jóvenes también participan para poder ayudar a concientizar no solo a jóvenes, sino a adultos mayores, eh, personas infantes, los niños infantes que aún están en una etapa muy temprana de su vida para que puedan desarrollar su propio pensamiento, su propia opinión al respecto y cuando crezcan sean adultos responsables, adultos que sepan que esta problemática es algo que han estado viendo, no solo personas mayores desde quizás algún centro de investigaciones a través de su computador, sino personas tan cercanas a ellos, con tan solo 20, 21 años, 15 años, están viendo que las consecuencias sobre el cambio climático son reales. Y también otro punto que se vio es la participación de jóvenes y pueblos indígenas. Estuve mencionando bastante la participación de los jóvenes con respecto a nivel nacional, pero no hay que olvidar el tema de las poblaciones indígenas, que igual lo mencioné de manera breve, pero ahora para extenderme, no hay que olvidar eh, que Dina Boluarte a veces hablaba sobre mi gobierno consiguió, y demás, mi gobierno, pero los logros acerca de esta conciencia ambiental, estos logros ambientales que se realizaron, no son solo de parte del gobierno, pero también de las poblaciones indígenas, de las poblaciones que viven en zonas rurales de todas las regiones del país, que han aportado, que han ayudado a que esto sea posible, porque también ellos son de los más afectados al respecto. Han brindado su apoyo, han brindado su conocimiento, el tiempo, las aprobaciones para que se puedan realizar todo esto también desde el gobierno, ¿sí? Pero en conjunto. La participación de las poblaciones indígenas es bastante importante, crucial. No olvidemos el tema de que el lago Titicaca sea reconocido como un objeto de derechos. O sea, con objeto de derecho estamos hablando de que se reconoce que no puede ser explotado infinitamente. Tiene que ser cuidado, tiene que haber propuestas para que sea protegido, no sea utilizado de manera irresponsable por el sector turismo, tal vez el sector industrial, demás. Fue reconocido como un objeto de derecho y esto fue gracias a las mujeres nativas del Cusco. Es una asociación misma que existe, que fue uno de los principales promotores, uno de los principales impulsadores de esta ley, esta generalización, este logro ambiental. Así que olvidar el aporte que realizan los pueblos indígenas es olvidar quiénes son los que están detrás de estos logros, quienes han aportado. Es olvidar a tu país prácticamente. Con lo cual no se podría omitir y no se podría dar todo el crédito siempre al gobierno, a pesar de que sean sus leyes. No olvidemos quienes siempre apoyan para que se realicen, quienes las pueden proponer en espacios públicos y quienes también sufren las problemáticas si es que no se realizan correctamente. Ahora hablamos de gestión de riesgos y prevención de desastres. Se mencionó el fortalecimiento del sistema de respuestas ante fenómenos climáticos extremos, lluvias, huaicos, sequías, etc. El tema de las lluvias creo que es bastante puntual quizás para Lima, para que puedan reconocer principalmente, reconocer que varias de las viviendas en Lima no estaban listas para la temporada de lluvias que aconteció estos últimos años. Varios no tenían la infraestructura correcta. En varias zonas de Lima son de material noble, hecho para una zona desértica como lo es Lima, donde no hay lluvias constantemente.
fueron bastante afectados, así como el desbordamiento de los ríos a causa de estas lluvias igualmente. Los huaicos y el desbordamiento del río Rímac en Chosic. También en Chosica hubo un par de huaicos, deslizamiento de piedras, barreras de protección en contra de estos que no funcionaron realmente. En San Juan del Orancho hubo un par de huaicos, inundaciones que fueron gestionados por la municipalidad, por suerte, pero igual hay que ver una manera de gestionar esto a nivel nacional, a nivel general, en todo el país. Así como también las sequías que menciono, que afectan bastante a zonas rurales que viven económicamente de su producción, más artesanal, menos industrial, más contenido al final, viven con respecto a eso. Y la sequía los afecta gravemente y a veces eh, de manera sin retorno, de manera irreparable. También el apoyo a MIPES sostenibles. Se promueve la formalización y el financiamiento de pequeñas empresas con enfoque ecológico y prácticas responsables. Aquí estamos hablando de las empresas que están siguiendo correctamente la normativa ISO con respecto a la seguridad ambiental, con respecto a la sostenibilidad. Bastante bueno que se les reconozca a las empresas que están participando activamente en el mercado de carbono, porque este mercado, como menciono, es un mercado obligatorio para países enteros, pero también hay un mercado voluntario. Hay un mercado del cual cada empresa puede ser partícipe para poner su cuota, para reducir lo mismo que tal vez ellos contaminan en un acto de concientización, en un acto de autocrítica. Así como alguna vez mencioné, como Disney, al realizar sus producciones, calcula cuánto es su huella en la emisión de gases de efecto invernadero, debido a que estas producciones tienen que transportarse en avión y son aviones enteros. Tienen que transportarse en avión, calculan cuánto de ese combustible fósil quemado en los aviones es lo que tendrían que comprar en cuanto al mercado de carbono, cuántas participaciones tendrían que comprar ahí para poder reducir todo lo que se contaminó para hacer sus producciones, películas y demás, y el poder ser una producción más ecoamigable, por decirlo de alguna manera. Así que este mercado y empresas que apoyan una sostenibilidad, una industria más sostenible, es bastante apreciado. Y es bastante bueno que se les mencione durante este mensaje a la nación, que duró 4 horas al respecto, pero es bastante bueno que se haya podido mencionar y que se les haya podido dar este apoyo, este reconocimiento. Ojalá continúen en esa labor. Y ahora acá hay unos puntos más como una crítica constructiva al final. Hay cosas que se pueden mejorar. Este gobierno ya va de salida, pero todos los gobiernos en los últimos años han parecido un poco similares con respecto a su propia gestión. Algunos quizás más que otros, pero al final uno puede darse cuenta que no hay una total diferencia entre un gobierno y uno anterior, al menos en los últimos 15, 20 años. No se ratificó el acuerdo de Escazú, esencial para la transparencia ambiental. No se abordaron enlaces concretos frente a la tal ilegal, minería ilegal y protección de guardaparques. Y faltó una estrategia clara para los incendios forestales y deterioro hídrico regional. La institucionalidad y gobernanza ambiental requieren más que discursos, necesitan la acción efectiva y participación ciudadana real. Esos son unos pequeños puntos que menciono a modo de crítica. La transparencia ambiental es bastante importante, es ver estos presupuestos que sí son indicados que para varias regiones del país, siempre he mencionado, es algo complicado asignar presupuestos para estos temas, porque cada región del país tiene sus propios problemáticas que pueden darle un poco más importancia
en cada región, en cada municipalidad, en cada gobierno. Y el tema ambiental queda prácticamente como un lujo el darle presupuesto desde el gobierno, desde su propio la gobernanza, de su propia región. Queda a veces en plan lujo, por eso, por suerte, existen estos mercados de carbono para conseguir financiamiento. Pero si bien es cierto, incluso lo de las regiones que tiene asignado un presupuesto para ello, se tendría que ver el que se pueda dar una mayor transparencia al respecto. Aunque no se abordaron enlaces concretos frente a la tala ilegal, minería ilegal y protección de guardaparques. Ahí podríamos mencionar guardaparques, ahí podríamos mencionar todas las regiones que son bastante afectadas al respecto, que son bastantes, la minería ilegal es bastante dañina para el medio ambiente en la mayoría de los casos, donde no se respeta el ecosistema mismo donde se extraen todos estos minerales. La tala ilegal ya mencionamos bastante al respecto. Y la protección de guardaparques. A esto nos referimos que están estos dos rubros de tala ilegal y minería ilegal tienen bastantes elementos peligrosos al respecto. Como es algo que mueve bastante dinero, siempre hay gente de mal vivir que busca el aprovecharse, que busca su propio beneficio total, sin respetar no solo al medio ambiente en general, sino a la vida humana alrededor. Así que la protección de guardaparques, la protección de activistas y demás, también tendría que ser algo más centrado, algo que se vea con bastante cuidado en específico. Y último, faltó una estrategia clara para enfrentar los incendios forestales y deterioro hídrico regional. Se habló sobre la prevención de desastres, que se iba no a prevenir un desastre, sino subsanar el desastre que ya ocurrió. No olvidemos cuántas semanas, cuántos días estuvo quemándose el Amazonas y cuántas miles de hectáreas fueron perdidas, tanto en Perú, Brasil. Fue un desastre total, eh, un, fue algo apocalíptico prácticamente para el ecosistema alrededor. Tantos ecosistemas, tantas especies que seguramente fueron afectadas, tal vez incluso extintas, podríamos hasta decir. No olvidemos que especies, muchas habitan en una zona en específico, cuántas especies perdidas, cuánto eh, en reducción para la huella de carbono que pudo haber sido aprovechado. No se pudo, faltó una estrategia para enfrentar estos incendios forestales. Y sobre el deterioro hídrico regional, el cambio climático, que se mencionó en una hoja de todo el discurso, de las 97 hojas, hubo una hoja. Y conté cuántas veces se mencionó la palabra cambio climático en el discurso. Fueron 6. En esas 4 horas con 14 minutos. Así que siento que es un tema que se le tendría que dar mayor importancia ya que afecta gravemente a todas las regiones, en varios sectores, no solo eh, de la industria de producción, sino en la industria de trabajo, la industria turística, etc. Es algo que está afectando gravemente, no solo al Perú, sino al mundo. Y la verdad siento que una hoja al respecto, siendo que fueron 97, es restarle un poco de importancia, restarle un poco de labor de concientización que se tendría que estar realizando al respecto. Así que con eso concluimos el análisis del discurso de la presidenta Dina Boluarte. Como les digo, si quieren y visualizar palabra por palabra lo que dijo la presidenta, pueden buscarlo por YouTube. Aquí les dejo la hora exacta donde
donde se pone a hablar al respecto. Fue a las 3 horas con 57 minutos. Asimismo, en lo que es el documento mismo del discurso de Dina Boluarte, su mensaje a la nación, está en la página 45, donde se menciona brevemente por el tema que también les mencioné, que es, disculpen, se me va la palabra, la implementación de Filotoldo. Se menciona brevemente, pero en general no es al respecto del cambio climático, solo se menciona brevemente como que se realiza esa actividad porque es una de las consecuencias que están sufriendo sobre el cambio climático. Y el resto, el punto específico sobre el cambio climático y sostenibilidad, está en la página 65. Pueden verlo, pueden descargar el discurso en LP, ahí, ahí lo pueden visualizar si es que no quieren escuchar directamente a la presidenta, quieren ver más que nada qué fue lo que dijo, ahí pueden analizarlo por ustedes mismos. Los invito bastante a que puedan escucharlo y tener su propia opinión al respecto. Esta fue mi propio análisis, mis propias opiniones, pero cada uno tiene su propia forma de ver que influye en sus propias experiencias, su propia necesidad, su propio camino. Pero al final, como digo, como varios podcasts ya he mencionado, lo importante no es qué camino tú veas, no es importante la visión que quizás tengas al respecto de poder contribuir al cambio climático, porque todo aporta hacia un mismo objetivo, que es ese mismo, el poder mitigar este avance, el poder tener ese respeto, que se tenga ese respeto hacia la vida, hacia la sostenibilidad en el país. Así que los invito a que puedan analizarlo por ustedes mismos. Aquí pude compartir un poco mis pensamientos, mi propio análisis. Eh, no los culparía realmente si no pudieron escuchar todo el discurso. Creo que en general muy pocos habrán escuchado por completo o lo habrán tenido de fondo. En mi caso lo tuve de fondo, pero sí se me activó un poco la oreja, por así llamarlo, cuando mencionó el tema del cambio climático. Y dije, oh, sí, sí va a poner al fin un punto, porque no lo estaba mencionando prácticamente en todo su discurso y me parecía algo que tendría que no tomarse tanto a la ligera. Se mencionó, no se le dio la importancia que yo considero que se debería con respecto a todo lo que afecta al país, pero se pudo analizar, se pudo ver, y que ojalá que en futuros mensajes pueda desarrollarse más este tema. Con esto nos despedimos del podcast. No sé si alguno tenga una última pregunta, un último comentario que decir. Ok, me parece que no. Así que vamos a despedirnos aquí con un pequeño videíto. Denme un segundo, por favor. Un poco de paciencia. Listo, vamos a despedirnos con este pequeño videíto sobre el aniversario de Juventud por el Cambio. Muchas gracias a todos. Vamos a darle un poquito. A la directiva. Así que ya nos vamos despidiendo. Muchas gracias a todos los que estuvieron aquí presentes. Y volver a decir feliz aniversario, Juventud por el Cambio. A todos los miembros, tanto fundadores, miembros activos, actuales. Y muchas gracias a todos por su apoyo en estas semanas.
con respecto a la concientización. Nos vemos el siguiente sábado a las 11 para más labor, para más noticias y opiniones al respecto del cambio climático y sobre todo la coyuntura nacional, ambiental y ecológica. Muchas gracias a todos. Nos estamos despidiendo. Adiós, adiós, adiós.